por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. ¿Cuántas cosas no hizo Jesús? ¿Cuántos milagros no hizo Jesús? Dice Juan que estuvo cerca de él, que siempre andaba acompañándolo. Él pudo ser testigo de la cantidad tan enorme de milagros que hizo. Sanó cualquier tipo de enfermedad, liberó a cualquier tipo de endemoniada o endemoniado. Nada se le resistía a Jesús. Por eso la pregunta: ¿cuál fue el número de leprosos? ¿Cuál fue el número de ciegos, cojos, enfermos, sanados por Jesús? Hasta el día de hoy no se pueden contar, porque todavía el día de hoy en la mañana Dios hizo un milagro de sanidad. ¿Cuál fue el número de leprosos, ciegos, cojos y enfermos sanados por Jesús que lo defendieron el día de su muerte? Ninguno. Absolutamente ninguno. ¿Por qué ninguno de sus discípulos ni ninguno de sus seguidores creyeron al final en su ministerio? ¿Por qué? Vámonos a Lucas capítulo 23. Dios traiga revelación a su vida en esta mañana, y esta palabra la recuerde todos los días de su vida. Porque es que los discípulos, porque es que toda la cantidad de seguidores de Jesús, al final no creyeron en su ministerio. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 23, en el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Note esto: varón bueno y justo. Sigue la pregunta en el aire: ¿por qué ninguno de sus discípulos, por qué aún este José de Arimatea, no creyeron al final en el ministerio de Jesús? Fíjese lo que dice el versículo 51. Y aquí está la respuesta: este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿Saben por qué es que ninguno creyó en él? Porque esperaban un reino diferente, porque estaban esperando la venida de un reino diferente. Estaban hartos del gobierno romano. Había habido ciertas rebeliones, guerras, guerrillas para derrocar al imperio romano. Y cada vez que se levantaba el pueblo judío para luchar contra los romanos cada vez con más saña y con más vergüenza castigaban, lastimaban al pueblo judío. Estaban hartos del gobierno romano sobre sus vidas. Eran vendidos como esclavos los judíos. Eran usados como esclavos los judíos. Vivían en su propia tierra atemorizados todo el tiempo. Este hombre, así como todos los hombres de todo el planeta en aquella época, conocidos como hebreos, como judíos, estaban esperando la venida de un reino diferente. Y José de Arimatea, como muchos otros, como el mismo Judas, pensó que había llegado el reino que iba a derrocar por completo a los romanos. Pero fíjese lo que contesta el Señor Jesús, y vaya conmigo al Evangelio de Juan, al capítulo 18. Juan capítulo 18. Y fíjese lo que responde Jesús: mi reino no es de este mundo.
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Por eso es que no creyeron en él al final de su ministerio. Cuando Jesús empezó a hacer los primeros milagros, cuando Jesús empezó a juntar a la primera multitud de gente, cuando iba a las aldeas y la gente lo empezaba a seguir, cuando se empezó a correr el rumor de que se había levantado un hombre que era diferente a muchos otros que se habían levantado, que este hombre tenía autoridad, que hasta los mismos demonios le obedecían, porque en aquel entonces, en aquella época, los demonios andaban por la calle dentro de la gente como cualquiera. La gente no se espantaba de los demonios. Era normal ver gente, hombres y mujeres endemoniados. Pero la gente empezó a rumorar de que a hasta los demonios se le sujetaban, y empezaron a creer que ya era el tiempo de la venida de la liberación del pueblo judío a través de Jesucristo. Pero ¿cuál va siendo la sorpresa? De que el reino de Jesús no era el mismo reino que ellos estaban esperando. Y empieza su ejecución. Vámonos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27. ¿Ya está ahí conmigo? Mateo capítulo 27. Fíjese lo que dice el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó